En este vídeo vamos a hablar de la financiación interna o autofinanciación. Esta es una de las preguntas que más sale en selectividad de Andalucía y concretamente en el año 2019 cayó en la reserva B. La pregunta nos decía: ¿la financiación interna o autofinanciación? Concepto y clasificación. Vuelvo a repetir que cayó en la reserva B de 2019, por lo cual no fue ni el examen de junio ni de septiembre, pero en casi todos los años hay en alguna opción de alguno de los exámenes donde aparece esta pregunta. Por lo tanto, considero que es una pregunta que es muy importante entender y saber responder. Vamos a empezar viendo lo que es la financiación interna o autofinanciación de la empresa. La financiación interna es financiación propia, porque pertenece a la empresa, pero es financiación que se ha generado como consecuencia de la actividad de la empresa, es decir, son los recursos generados por la empresa como consecuencia de su actividad. Por ejemplo, si una empresa se dedica a vender zapatos, pues son los recursos que se han generado y que se han quedado dentro de la empresa debido a la venta de esos zapatos. Por lo tanto, nosotros vamos a partir de los beneficios que tiene la empresa. Por eso la foto que he puesto es una foto de una bolsa que pone beneficios, profit en inglés. Los beneficios los vamos a calcular como los ingresos de explotación o los ingresos por venta o por prestación de servicios, es decir, que cada empresa, los ingresos que obtiene de la actividad a la que se dedica, menos los gastos de explotación, es decir, los gastos de realizar esa actividad. Esto nos va a dar un primer nivel de beneficios que en inglés se llama Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, es decir, las ganancias antes de quitar las provisiones y las amortizaciones. El resultado operativo de la empresa. Lo primero que tiene que hacer la empresa con este beneficio es coger una parte que es lo que va a dedicar a las amortizaciones. Es decir, la empresa ha hecho una serie de inversiones en inmovilizado a lo largo de su vida y esas inversiones le han costado dinero. Entonces, Hacienda permite recuperar ese dinero de las inversiones mediante las amortizaciones, que miden la depreciación de ese inmovilizado, de esas inversiones, es decir, la pérdida de valor que han sufrido los elementos de inmovilizado. Por lo tanto, se nos permite ir recuperando esas inversiones poco a poco. Las amortizaciones son un gasto que no generan pago, es decir, no hay una salida de dinero. Ese gasto, lo que hace la empresa es guardarlo y utilizarlo en lo que se conoce como fondo de amortización, que es la amortización acumulada de inmovilizado que se encuentra en el balance. Este fondo de amortización la empresa lo puede utilizar hasta que se ha cumplido la vida útil de la inversión y entonces la empresa lo va a utilizar para renovar el elemento de inmovilizado que se ha ido depreciando y que se ha ido deteriorando y que ha dejado de tener valor para la empresa. Supongamos un coche. Un coche con el tiempo pierde valor. Pues la empresa necesita un coche para funcionar y ha invertido dinero en ese coche. Por lo tanto, la empresa tiene en su balance el coche, el elemento de transporte, por una cierta cantidad. Pero cada año Hacienda le permite recuperar una parte de esa inversión vía amortización. Es decir, hacer como una hucha donde vaya ese dinero de las amortizaciones para que cuando el coche deje de tener valor, es decir, haya pasado su vida útil, la empresa cuente con una hucha llamada fondo de amortización para poder renovar ese coche, comprar otro coche y así mantener inalterado su patrimonio y poder seguir funcionando. Este fondo de amortizaciones proviene del resultado de la empresa y, por lo tanto, forma parte de la financiación interna. Una vez que se han descontado las amortizaciones, es decir, se ha sacado el dinero de las amortizaciones, la empresa con el beneficio va a sacar otra huchita que va a llamar fondo de provisión. Las provisiones son gastos que yo sé que van a ocurrir en el futuro, gastos probables, pero que todavía no han ocurrido. Por lo que hace la empresa es provisionar el valor de esos gastos que van a ocurrir para que cuando realmente ocurran tenga dinero y no tenga que acudir a otras fuentes de financiación. Por ejemplo, supongamos que la empresa sabe que va a tener un juicio porque ha despedido a los trabajadores y los trabajadores la han denunciado y sabe que les van a tener que indemnizar y que van a tener que pagar el juicio. Por lo tanto, la empresa sabe a ciencia cierta que ese juicio lo más probable es que lo pierda.
Por lo tanto, del resultado del ejercicio va a provisionar un fondo de manera que eso cubra los costes del juicio y los costes de las indemnizaciones. La empresa, del beneficio del ejercicio, del beneficio operativo, va a sacar ese dinero y lo va a meter en una huchita que se va a llamar fondo de provisión, que le va a permitir que cuando llegue el juicio y realmente la sentencia sea firme, pues él pueda pagar las indemnizaciones y disponer de ese dinero y no tener que recurrir a fuentes ajenas. Por lo tanto, del beneficio se van a quedar en la empresa un fondo de amortización y un fondo de provisión. Y a eso se le va a conocer como autofinanciación de mantenimiento. Esta autofinanciación de mantenimiento porque permite a la empresa seguir funcionando y permite a la empresa mantener inalterado su patrimonio. Además, estos dos fondos permiten a la empresa reducir su beneficio final y por lo tanto también pagar menos impuestos, porque reducen el beneficio antes de impuestos. Por lo tanto, la empresa lo primero que tiene que hacer es provisionar el fondo de amortización y el fondo de provisiones y luego ya calcular lo que es los intereses de la empresa. Es decir, una vez que ha sacado la amortización y las provisiones, la empresa tiene el beneficio antes de intereses e impuestos. Y con ese beneficio lo primero que va a hacer es pagar los intereses de la deuda, los intereses de la financiación ajena. Los intereses de la financiación ajena salen de los beneficios, pero sale de la empresa. Es decir, no forma parte de la autofinanciación porque es dinero que no se queda en la empresa, sino que sale de la empresa para pagar a los acreedores. Una vez que ha calculado los intereses, si yo resto el beneficio antes de intereses e impuestos y le quito los intereses, tengo el beneficio antes de impuestos, earning before taxes. Y este beneficio lo que hay que hacer es calcularle los impuestos. Los impuestos, al igual que los intereses, salen de la empresa. Va a parar a la agencia tributaria, va a parar al Estado. Con lo cual, esa parte de los beneficios no va a formar parte de la financiación interna. Y una vez que yo al beneficio antes de impuestos le quito los impuestos, tengo el beneficio final o el resultado del ejercicio, que como hemos calculado es el beneficio antes de impuestos menos los impuestos. Y con este beneficio, los socios tienen dos opciones. Repartir dividendo, que es la parte que sale de la empresa porque va a parar a los socios, o constituir reservas. Y ese dinero se queda en la empresa para crecer y para afrontar nuevas inversiones. Sería lo que formaría el fondo de reservas. Se llama autofinanciación de enriquecimiento porque va a permitir a la empresa aumentar su patrimonio neto, con lo cual la empresa va a tener más riqueza, va a tener más patrimonio neto, va a ser más rica y con ese fondo de reservas pues puede afrontar posibles nuevas inversiones que le van a permitir crecer. Resumiendo, tenemos que la financiación interna o autofinanciación se compone por la financiación de mantenimiento o por mantenimiento, que la forma el fondo de amortización y las provisiones, y que permiten a la empresa seguir funcionando y mantener inalterado su patrimonio. Y por otro lado tenemos la financiación de enriquecimiento, que está formado por las reservas, que permite a la empresa aumentar su patrimonio y crecer. Y como hemos visto, es financiación interna porque proviene de los beneficios generados por la empresa. Es decir, dentro del beneficio, las partidas que se quedan dentro de la empresa son la financiación de mantenimiento y la financiación de enriquecimiento.